Hola hermanos, Dios los bendiga. Bueno, otro jueves para estar con ustedes. No, yo de acá y ustedes de allá, pero volvernos a encontrar, al menos todos juntos, que es una bendición de Dios poder predicar la palabra de Dios. Amén. Hermanos amados, le quiero agradecer las oraciones por mi esposa, que gracias a Dios está mejorando. Y bueno, tuvimos que pasar por esta prueba, y estas pruebas siempre las vamos a tener, pruebas, pero lo bueno es estar con Dios, que Él está con nosotros. Amén, amados. Esta es la prueba, bueno, siempre hay que pasar las pruebas. Y estamos más en este momento viviendo como se está viviendo, que si esperamos todos, que si no te cuida Dios, no te cuida nadie. Podemos pasar por situaciones, pero Dios va a estar al cuidado de todos nosotros. Amén. Le quiero mandar un beso grande y un saludo hermoso también a todos ustedes y a mi querida esposa, que también está escuchándonos en esta prédica. Entonces, bueno, vamos a dar nosotros este mensaje, que es el año de la reconciliación, de la reivindicación, hermanos, para que tengamos nosotros también una ubicación de la reivindicación, ¿no? Que es una palabra que reivindica, que tiene también la reivindicación, acción de reivindicar, para reivindicarnos a nosotros también, porque necesitamos reivindicar todas las cosas. A veces no nos damos cuenta, tenemos cosas y nos ponemos a poner en el sentido de que Dios es perfecto. Dios hace todas las cosas muy bien, más que bien. Él es el único Dios verdadero. Amén. Entonces dijimos la otra vez, que estuve la última vez predicando, estábamos hablando de lo que significa reiniciar. La palabra significa que es recobrar un derecho. Amén. Reclamar algo que le pertenece. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, lo que quiere decir la palabra. Recobrar algo que nos pertenece. Amén, amados. Entonces, muchos pueden, como les prediqué la vez pasada, que pueden tener la oportunidad de recobrar, volver a ser hijos de Dios, que naturalmente puede haberse apartado del camino, pero puede volver a tener esta reivindicación, para reivindicar su vida, y que nunca se olvide que un día le entregó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él nunca nos va a dejar sin recompensa. Entonces, esto es lo que pasa con nosotros muchas veces. No nos damos cuenta de las cosas que podemos ver, las cosas que podemos tener, pero también vemos en la Biblia lo vemos. Amén. Lo vemos. En la Biblia vemos varios ejemplos de la reivindicación. Amén. De que te devuelvan lo que te hubiesen sacado. Amén. Entonces, también tenemos que ver o perdido para poderlo recuperar. Amén, amados. Entonces, es un derecho que te pertenece recuperar lo perdido. Es un derecho que te pertenece recuperar lo perdido. Entonces, si algo muchas veces estando necesitados, perdimos la salud, perdimos algo, perdimos lo que podamos perder, pero el Señor es todopoderoso para poder darnos nuevamente todo lo que nosotros podamos pedir. Estar con Él siempre, hermanos. Amén. Siempre estar con Él. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero yo sentí dar un ejemplo de cuando David, aquí tenemos este ejemplo, ¿no? Como David, cuando le hace devolver a Mefiboset, fíjese, le hace devolver a Mefiboset, que era un nieto de Saúl y era el hijo de Jonathan, el íntimo amigo de David, desde la juventud. Ese era un amigo muy íntimo. Mire, le digo más, amaba más a David que a su propio padre. David era
él, el hermano más del alma, hermano del corazón, y lo amaba más que a sus propios hermanos, a David. Y él le decía donde el padre lo quería matar, los perseguía para matarlo, el padre, Saúl. Pero por eso él había hecho un pacto con Jonathan, un pacto para toda la vida. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver hoy nosotros, cuando hacemos un pacto de una amistad, un pacto con alguien, y que no nos olvidemos, no nos tenemos que olvidar. Amén. Entonces, aquí lo que sucede es lo que vamos a ver hoy, lo que vamos a sentir en esta historia, en esto que es una verdadera historia de amor uno por el otro, de una amistad y de muchas cosas que podemos tener. Amén. Entonces, si me quieren acompañar a 2 de Samuel, capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al 7. Búsquelo tranquilo. Ay, sí, Señor. Bueno, gloria a Dios. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Y así dice la palabra del Señor. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de sus pies. Este había quedado lisiado de sus pies cuando hubo ese gran enfrentamiento entre filisteos y el pueblo de Israel. Entonces era una sirvienta que lo sacó, una mujer que estaba a cargo de la casa de Saúl y de Jonathan, y corrió, se cayó, y el niño era pequeño y quedó lisiado de sus pies. Y dice el versículo 3, el rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl que te haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en lo de Bear. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa, de la casa de Maquir, hijo de Amiel, a lo de Bear. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, que te devolverá todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre en mi mesa. Fíjese, este es algo que está haciendo en lo que nosotros vemos, lo que es la reivindicación, reivindicar todo lo que era de Mefiboset, que le devolvía todas las tierras que era Saúl, porque se habían apoderado de esas tierras. Pero él
que le hizo esta bendición de devolverle todo a este hijo del íntimo amigo de él. Amén, amados. Pero aquí, el versículo 1, aquí vemos que David haya hecho un voto, fíjense, un voto con Jonathan, y Dios lo hace recordar el voto que él había hecho. Amén. Ese es el voto que él había hecho. Si me quiere acompañar, ya que estamos en 1 de Samuel, vamos a 1 de Samuel. 1 de Samuel, por favor, capítulo 20. Primera de Samuel, gloria a Dios. Capítulo 20, búsquelo tranquilo. Gloria a Dios. Vamos a leer del versículo 13. Acá vemos el amor de Jonathan hacia David y de David hacia Jonathan. Y dice, versículo 13, 1 Samuel capítulo 20, versículo 13. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonathan. ¿Qué le está diciendo? Que si el padre le intentaba hacer lo que le estaba buscando para matarlo, que le haga lo mismo a Jonathan. Lo que iba a pasar cuando él lo iba a encontrar para quererlo matar. Y dice, y aún le añada, mire, sino que te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Mire usted. Y dice lo siguiente, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre, cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra. Fíjese, él le pedía a Dios que los enemigos de David fueran cortados de la tierra. El mismo hijo de Saúl. Y se cumplió. No dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Mire usted cómo él reconocía la autoridad y que él era el elegido de Dios, de ser rey de Israel, el mismo hijo de Saúl. Y dice el versículo 16, así hizo Jonathan pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Mire qué profundidad tiene. Aquí, primero, tenemos que ser responsables de honrar los votos, hermanos. Primero tenemos que ser responsables de honrar los votos. ¿Cuántas veces le hemos prometido a Dios y quizás muchas veces no lo hemos podido cumplir? Amén. Pero Dios es misericordioso, más en este año de la reivindicación. Amén. Más en este año de reivindicar el alma, el espíritu a Él. Entonces, esto es lo que vemos. Ser responsable de honrar los votos pasados y las promesas que nosotros hemos hecho. ¿A quién? A Dios, hermano. A Dios. Esta es una promesa que todos le hemos hecho a Dios. ¿Cuánto hemos prometido? ¿Cuánto hemos pedido? Y Él nos ha respondido, hermanos amados. Y nos seguirá respondiendo. Amén. Él es todopoderoso. Entonces, esto es lo que tenemos que ver nosotros también y ser este ejemplo que nos da a nosotros de el primer punto. Segundo punto. Hay un misterio que es de la piedad. Hay un ministerio y es un misterio que es la piedad. Amén. Entonces, esta es
enseñanza que nos da hoy esta palabra de la piedad que tuvo, esa piedad tan grande y hermosa que nunca se olvidó David del pacto que había hecho con Jonathan. Entonces, segundo punto, el ejemplo de Dios nos hace ver es la piedad de David. Fíjese, es la piedad de David. Y recordó el amor que ambos tenían. Mire usted, que ambos tenían. Mire, piedad. Vivir en piedad es vivir con el Espíritu de Dios. Vivir en piedad es vivir con el Espíritu de Dios. Perdón. Entonces, si estamos viviendo con el Espíritu de Dios, tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Bueno, Dios tiene todo en sus manos. Dios sabe todo. Y todo lo que hace, lo hace para que nosotros podamos tener esa fe, esa confianza tan grande. Amén, amados. Esa confianza que todos tenemos que tener. Vamos a pasar la prueba, vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar dolores, vamos a pasar muchas cosas, traiciones también, pero Él va a estar con nosotros. Amén, amado. Él va a estar con nosotros, porque eso es lo que es la verdad de todo lo que está aquí de acuerdo a la piedad. La piedad es una gran bendición de Dios. Por eso, sin el Espíritu de Dios no podemos tener piedad. Amén, amados. Vamos a ir, si me quieren acompañar, a 1 de Timoteo, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3. Acá Timoteo le da un consejo muy grande a su amado discípulo. 1 de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 14 al 16, vamos a leer. Búsquelo tranquilo. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 16. Muy bien. Por eso este es el gran misterio, el de la piedad. Y él le está aconsejando a su hijo amado, Timoteo. Y dice así: esto te he escrito, aunque pongo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjese, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Amén. Más en el tiempo que estamos viviendo, hermanos. En un tiempo que haya mucha apostasía, haya lo que pueda haber, pero es el tiempo que estamos viviendo. Amén. Que esto lo tenemos que ver, que la piedad es la bendición de Dios en la vida de un hombre o de una mujer. Y dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén, amados. Esto es lo que da a entender todo lo que pasa en el gran misterio de la piedad. Entonces, consciente constantemente de la presencia de Dios, vivir de esta manera. Constantemente de la presencia de Dios, vivir de esta manera. Dios siempre va a estar con nosotros. Por fe lo declaramos, por fe lo decimos. Dios siempre va a estar con nosotros. En toda situación que podamos estar pasando, sabiendo que es fiel.
Amén. Sabiendo que Él es fiel, hermano. Amén. Entonces, por eso tenemos la bendición de Dios, la gran bendición de poder soportar todas las pruebas por el respaldo que tenemos de Dios. Todas las pruebas. También tenemos otro ejemplo lo vemos en la Tsunamita. La Tsunamita era una mujer que amaba al profeta, pasaba por donde pasaba, ella le daba albergue, lo atendía a él y a sus siervos, Giesi. Pero, bueno, también un día tuvo la bendición de Dios que él le dijo, Giesi, dice, no, pregúntale qué le hace falta algo, qué quiere que yo haga por ella. Y ella dijo que no necesitaba nada. Pero se dieron cuenta que no tenían hijo. El marido era mucho mayor que ella. Y él salió y le dijo, vas a tener un hijo. El año que viene, a esta fecha, vas a tener un hijo. Y ella se rió, así como se rió Sara, como diciendo, y así fue, tuvo un hijo. Y cuando tuvo ese hijo, el hijo murió. Yo no lo voy a dar todo por el tiempo, pero el hijo murió y bueno, lo único que ella sabía era que fue a reprocharle al profeta, reprocharle. Yo te pedí hijo, pero ella iba por el camino con un amo y decía, ¿va todo bien? Va todo bien, va todo bien. Amén, amados. Va todo bien, decía ella. Y su hijo estaba muerto en la cama. Entonces, esto tenemos que ver también los testimonios de que Dios, por testimonios, va a reivindicar cuando sos testimonio lo que tú has perdido, para la gloria de Dios. Entonces, esto es lo que vemos en todo lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Creció el niño, toda una familia, pero vino un gran hambre en Israel. Amén. Entonces, un gran hambre en Israel. Y tuvieron que irse a vivir con filisteos, que eran los enemigos más grandes que ellos tenían, los israelitas. Sin embargo, la gracia de Dios estuvo con ella. Ella se fue, pero el testimonio que había en Israel de todos los milagros que había hecho Eliseo, mire usted, y había un juez, porque a todo el que se iba, dejaba por la hambruna, porque Eliseo fue y le dijo, mujer, toma tu familia y vete a otro lugar, porque viene una hambruna muy grande. Y ella, este fue el profeta Eliseo, que se lo anticipó, ella se fue y estuvo 7 años en otro lugar, viviendo con los filisteos. Y la gracia de Dios, que eran los enemigos, la gracia de Dios en ella, la salvó de todas las cosas. Cuando vuelve, había una orden que no le devolvían más las tierras a nadie. No se las devolvían. No le devolvían más a ninguno las tierras. Entonces, ella tenía muchas tierras, era una mujer muy de buena posición, adinerada. Entonces, esto es lo que queremos ver. Pero este que era él, estaba interesado de cuántos milagros había hecho Eliseo, y si era verdad que había resucitado un hijo, que Eliseo había hecho todos los milagros que había hecho, y estaba con Giesi, averiguándole, y Giesi atestiguaba y decía todo lo que decía y que era todo verdad. Y él estaba muy interesado. Mire,
Acompáñenme a Segunda de Reyes, por favor. Capítulo 8. Gloria a Dios. Segunda de Reyes, capítulo 8. Ay, sí, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este era un rey interesado en que le cuenten los milagros que Eliseo había hecho. Y uno era como Dios le resucitó a su hijo. Fue avisada por el profeta, por eso fue avisado por el profeta Isaías que vaya a otro lugar y que iba a haber una hambruna de 7 años. Entonces, ¿qué pasó? No le devolvían las tierras, no se las devolvían. Las tierras no se las devolvían. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes le deben o le tienen que devolver algo? Puede Dios venir en este año, que es el año de reivindicar la vida, reivindicar lo que perdiste, lo que fuese, como te dije recién, lo que fuese, Él te va a reivindicar de lo que has perdido, lo que te han sacado. Pero tienes que creer. Bueno, la palabra, vamos a respaldar la prédica con la palabra. Vamos a Segunda de Reyes, si lo tiene, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 1, hermanos amados. 1. Y dice así la palabra. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Fíjense. Habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. Quiere decir que acá ya Él le avisa para que siga viviendo ese hijo resucitado y toda su familia, de la tsunamita. Y dice, diciendo, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas. Fíjese que no le da el lugar, dice, a donde puedas. Porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Mire. ¿Quién la sostenía? ¿Quién la sostuvo durante ella 7 años? Si venía sobre toda la tierra, pero el profeta sabía el lugar que la iba a mandar Dios, porque él tampoco se lo dijo. Amén. Él tampoco se lo dijo, pero Dios sabía dónde a ella la llevaba. Amén, amados. Entonces dice, gloria a Dios. Y el hambre vendrá sobre toda la tierra por 7 años. Versículo 2. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. 7 años en tierra filisteo, en tierra de enemigos a muerte de los israelitas. Por eso tenemos que saber y creer y confiar que todo Dios lo tiene en sus manos. Dios sabe dónde te va a guiar, dónde va a mandar y dónde lo que va a hacer en tu vida. Entonces dice, versículo 3, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Fíjese que le imploraba al rey por sus casas y por sus tierras. Pero se ve que al implorar no se la daba el rey, no se la daba, porque tenía esa orden y sabía que todo el que dejaba el país, por lo que iba a venir, iba a pasar lo que iba a pasar. También esto es lo que también le pasó a una mujer que era la suegra de Ruth, Noemí, con su marido y sus hijos. Amén. Entonces,
esto es lo que vemos nosotros, estas cosas, de que la tierra de los filisteos, 7 años, y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió a la tierra de los filisteos, después salió para implorar al rey por su casa y su tierra. Fíjese, y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Fíjese, que le cuente todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Fíjese usted qué bendición es contar las maravillas y los milagros de Dios. Lo que Dios puede llegar a hacer en la vida de cada uno de nosotros, de no callarnos. Y mire lo que dijo. Gloria a Dios. Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo le había hecho vivir, vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi, rey, señor mío, esta es la mujer, y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Miren, lo que es dar un testimonio de vida, un testimonio tan grande, y mire lo que pasó. Mire, aquí también tenemos la reivindicación de la devolución de lo que le pertenecía. Amén. Versículo 6. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo, hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. Amén. Hasta todos los frutos de sus tierras. Escuche, el que se había apoderado de esa tierra le tenía que reivindicar todo lo que habían negociado con los frutos de la tierra de esta mujer. Amén. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, hermanos amados. Entonces, ay Señor, por eso es la proclama de este año, hermanos, que los que pueda haber perdido, el Señor es nuestro abogado. No nos olvidemos nunca, para reivindicar de todo lo que nos pueda pasar, y todo lo que nos pasa y nos puede pasar tiene un propósito Dios. Amén, amados. Todo tiene un propósito de Dios. Y así que esta es la verdad y única del Señor Jesucristo, que nos muestra el amor por nosotros, hermanos amados. Ese amor tan grande, ese amor que no tiene límite. Es un amor eterno, amados. Un amor eterno. Entonces, por eso, todo tiene el propósito de nuestro amado, nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. En el nombre bendito de Jesús, por todo lo que tú haces y estás haciendo, Señor. Y lo que vas a hacer, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret, nosotros hoy estamos aquí en este jueves, que es monte de oración, en el nombre de Jesús. En este monte de oración que es de los jueves y los martes, Señor, pero los martes es un monte íntimo, pero los jueves es este día de sanidad y liberación. En el nombre de Jesús, Padre, que también nos vamos a orar por todos los enfermos, en el nombre de Jesús, y por toda liberación del maligno, de todo espíritu inmundo que haya tomado la vida de mis hermanos, en el nombre bendito de Jesús. Yo ahora, con la autoridad que tú me has dado, yo declaro para todo aquel que está pasando esta prueba de enfermedad, lo declaro sano, libre, por el poder de tu Espíritu Santo. Nos trasladamos en el Espíritu Santo de Dios, en el nombre bendito de Jesús, para que sea sanado ese enfermo, cuidado y guardado. Y por la prueba que estamos pasando, Señor,
nosotros, toda la iglesia. Pero tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, y los hermanos fieles, amados, que estás usando para esta intercesión tan grande por tu sierva, por tu amada, Señor. En el nombre de Jesús, gloria a tu nombre, Señor, para que tú obres en cada uno de los que están pasando pruebas, para la gloria de Dios. Confiemos en que este es el año de la reivindicación, de reivindicar tanto así las cosas que te han faltado o que te faltan y las cosas que te han sacado en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Y reivindicar la salud, Señor, en el nombre bendito de Jesús para la gloria de tu nombre en este año que fue proclamado. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén, hermanos. Dios los bendiga. Besos a todos y un beso a mi amada esposa también. Que Dios los bendiga, hermanos amados. Sigamos orando por la pastora para la gloria de Dios. Amén.